Hola, hoy te voy a hablar de una serie de habilidades de trading que posiblemente te van a ayudar mucho como empresario, independientemente de que sepas trading o no, pero que te pueden servir. La primera es la habilidad analítica, es decir, aprender a leer datos. Cuando estás en el mundo del trading tienes que estar constantemente leyendo datos, ¿no? Para informarte, para ver, para analizar. Y ese tipo de información y esa forma de entender los datos te permite tomar decisiones. Bueno, pues esos datos también los puedes aplicar dentro de tu compañía, de tu empresa, y eso es una forma muy interesante de poder tomar decisiones informadas y muchas veces sobre datos que en ocasiones no son claramente definibles, sino que necesitas escarbar un poquito sobre ellos para poder entender qué es lo que te está diciendo el mercado, en este caso tu propia compañía. El segundo es la gestión de riesgos. Es decir, una cosa que en trading tienes que desarrollar, una habilidad que tienes que desarrollar es aprender a gestionar el riesgo y no ser demasiado avaricioso o no querer ir demasiado a conseguir un beneficio demasiado alto arriesgando demasiado. Entonces, eso también en tu empresa puede ser muy interesante aplicarlo porque te va a permitir poder equivocarte sin tener demasiado impacto negativo en tu empresa a la hora, sobre todo, de lanzar nuevas ideas, por ejemplo, ¿no? Es como cuando vas a hacer una nueva operación, una operación en trading, tienes que medir muy bien el riesgo que vas a cometer en base también al resultado que quieres estar dispuesto a conseguir, ¿no? Entonces eso tienes que tenerlo muy bien. Muchas veces en las empresas nos metemos en negocios esperando que, sin tener claro dónde podemos llegar, ¿no? Bueno, pues en el trading eso te enseña que tiene que haber un movimiento determinado con un resultado determinado. La disciplina y el control emocional, eso es claro. Ya tengo algún vídeo que ha hablado de la disciplina, la importancia de la disciplina, pero el control emocional es importantísimo. O sea, es decir, te va a ayudar a que no estés demasiado contento cuando ganas y tampoco demasiado triste cuando pierdes. Es decir, que veas todo como parte del juego y es lo que el día a día pasa en las empresas. O sea, hay días que son mejores y hay días que son peores. Cada día de esos podría ser una velita de esas que aparecen en los gráficos de velas de trading, pues cada día de esos en tu empresa podría ser incluso una velita. Entonces, eso te permite, ese control emocional te va a permitir tener un equilibrio a la hora de tomar decisiones y a la hora de entender qué es lo que está pasando en tu empresa. Otra más es la paciencia y la perseverancia. Es decir, si hay algo que un trader necesita desarrollar, es la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia te va a permitir el momento adecuado para tomar una decisión de entrada en el mercado y te va a permitir eh, también esperar a que sea el momento adecuado de la salida. Es decir, entonces en estos casos pasa igual en las empresas. Hay que tener la paciencia adecuada dentro de las empresas también para tomar decisiones de comenzar proyectos, de tomar decisiones, de entender qué pueden implicar esa toma de decisiones y sobre todo, cuando estás ya metido en un proyecto, el saber cuándo tienes que salir en caso de que ese proyecto pueda ser negativo, por ejemplo, ¿no? O hasta dónde tienes que llegar para saber que puede ser positivo. La perseverancia es clave en todo, pero en trading es clarísimo. O sea, es decir, si tú no perseveras, no eres constante, te vas a encontrar que cada vez que entres en el mercado, se te habrán olvidado cosas que habías aprendido anteriormente o que estabas pendiente de ellas. Es decir, la atención te ayuda cuando eres mucho más perseverante. Es decir, eres perseverante, tu atención está enfocada y donde te enfocas, pues te expandes. Otra es la comprensión de la psicología del mercado. O sea, es decir, si hay algo que en trading se aprende es a entender cómo el mercado funciona, es decir, qué psicología general global existe, ¿no? Es decir, porque vas a ver movimientos de mercado determinados que van a ser muy interesantes o que están manipulados incluso o que hay un impacto de un tipo de noticias determinado sobre ellos. Y esto también pasa en tu empresa. Lo que pasa es que a veces no es tan evidente. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor no está pendiente de ello o directamente tu empresa dentro del sector en el que estás no tiene un impacto tan rápido. Pues el trading te permite entender muchas veces cómo esa psicología global te puede impactar en tu empresa. Adaptabilidad y la capacidad de aprender. O sea, de ser adaptable en trading es muy importante y en tu empresa, pues no te digo más. O sea, decir, si no eres adaptable, pues cambios que tenga la empresa, movimientos que tenga la empresa, el sector, etcétera,
te pueden dejar fuera y más hoy en día, que es todo tan rápido, ¿no? Por lo tanto, ya ni te digo, ya con la inteligencia artificial ya estamos en otra línea, ¿no? Y la capacidad de aprender, pues sobre todo, ¿no? O sea, una capacidad de aprender sobre todo cosas que te van a permitir ser mucho más eficiente. Por ejemplo, la propia inteligencia artificial. Es decir, dedicar tiempo. Hoy en día el trading te puede ayudar mucho. En tu trading te puede ayudar mucho la inteligencia artificial de diferentes formas. En el caso de tu empresa, pues evidentemente también, ¿no? Y una cosa que te va a enseñar muy bien el trading es a rodearte de las personas adecuadas. Cuando en trading empiezas a rodearte de traders y empiezas a hablar diariamente con traders, con personas que tienen interés en el trading, de pronto tu mundo cambia. O sea, es decir, de pronto te encuentras que estás en un entorno que te es muy favorable y que te permite avanzar de otra forma. Muchas veces, igual nos pasa cuando emprendes, esto es una cosa que se dice mucho del emprendedor, ¿no? Que el entorno normalmente no la apoya. Bueno, pues al final el trader es un emprendedor también, entonces el entorno tiene que ser el adecuado. Pues aprendes claramente que si tú quieres estar en trading, el entorno tiene que ser muy positivo a nivel de trading y desde el punto de vista de la empresa, pues si tú te dedicas a un tipo de negocio determinado, tu entorno tiene que ser de empresa de negocios. O sea, no puedes estar con un tipo de entorno que te resta. ¿Vale? Y esto además, yo creo que con los años y con el tiempo va siendo cada vez más evidente y cada vez más claro. ¿Te resta? Fuera. Un abrazo,